Muy buenas a todos, en este video vamos a hablar acerca de la fisiología de la eyaculación y el orgasmo, así que sin más preámbulo vamos a ello. Esto es un esquema de un testículo. Las flechas simplemente están diciendo las partes que lo componen. Por ejemplo, aquí tenemos los conductillos eferentes, la túnica albuginea, los túbulos seminíferos, la red de testis, la cola del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, el mediastino testicular, el conducto deferente y finalmente la cabeza del epidídimo. Dicho esto, vamos a hablar acerca del recorrido espermático. El proceso de la espermatogénesis se origina en los túbulos seminíferos. Una vez se haya culminado este desarrollo, los espermatozoides son desplazados hacia los túbulos rectos, que es esta zona en la que yo estoy señalando ahora. Podemos observar que los túbulos seminíferos son bastante ondulados, pero van terminando de una manera mucho más recta. Es por eso que se llaman túbulos rectos. Sin embargo, los espermatozoides aún no tienen la capacidad de moverse. Por tanto, los espermatozoides son impulsados en todo momento por los movimientos peristálticos. Que los movimientos peristálticos es un proceso en el cual se producen contracciones y relajaciones de la musculatura lisa. Son movimientos obviamente involuntarios. Estando en los túbulos rectos, los espermatozoides pasan a la red de testis, luego pasan a los conductillos eferentes, llega a la cabeza del epidídimo. En este último lugar, los espermatozoides adquieren su capacidad fecundante, pero sin antes haber pasado por unos procesos que más adelante vamos a nombrar. Luego, los espermatozoides pasan por todo el cuerpo del epidídimo, por la cola del epidídimo, pasa por todo lo que es los conductos deferentes, finalmente llega a las glándulas seminales para después llegar a la uretra prostática y finalmente ser expulsado por el meato uretral. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fisiología de la eyaculación. En el testículo se desarrollan funciones que son vitales para el surgimiento de una nueva vida, pues es allí donde se emerge un proceso llamado espermatogénesis, nacimiento de espermatozoides. Específicamente se da dentro de los túbulos seminíferos. Acá hay una representación mucho más macro de lo que es los túbulos seminíferos. Gracias al eje hipotalámico hipofisiario, esto ya es en el cerebro, acá se representa bastante bien, libera GnRH, que es hormona liberadora de gonadrotropinas. Es un péptido que libera dos hormonas muy importantes, la hormona LH, hormona luteinizante, y la hormona FSH, hormona folículo estimulante. Ambas hormonas se van a meter en la circulación sanguínea. Como toda hormona, tienen receptores. En el caso de la hormona LH, hormona luteinizante, tiene receptores en las células de Leydig. Las células de Leydig se encuentran fuera de los túbulos seminíferos, específicamente en el tejido intersticial, que es acá donde estoy señalando la parte más naranjita del tubo seminífero. La función principal de estas células es estimular la producción de hormonas androgénicas, principalmente la testosterona. La testosterona es una hormona de carácter androgénico. Es importante para el funcionamiento de los órganos sexuales internos como lo son el epidídimo, las glándulas seminales, la próstata, el meato uretral, las glándulas de Litre y de Cooper. Mediante una interacción con la alfa-5 reductasa, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, que es una hormona responsable del desarrollo de los órganos genitales externos. Ahora vamos a hablar de las células de Sertoli. Se encuentran dentro de los túbulos seminíferos y su función principal es la de actuar como un sistema inmunológico de su entorno. Son estimuladas por la hormona FSH, folículo estimulante. Las células de Sertoli segregan la proteína fijadora de andrógeno, permitiendo que la testosterona se una a los túbulos seminíferos y de esta manera se empieza la espermatogénesis. Movilidad de los espermatozoides. Los espermatozoides que contienen las cavidades anteriores al epidídimo no tienen la capacidad de fertilidad y mucho menos de movilidad. Es por eso que los espermatozoides de los túbulos seminíferos son infértiles. Esto se debe a los niveles bajos de pH provocado por la alta concentración de hidrógeno,
A medida de que los espermatozoides se distribuyen en el epidídimo y tras transcurrir entre 18 y 24 horas, se potencia su movilidad. Los espermatozoides alcanzan su respectiva movilidad cuando el pH del líquido seminal es de 6 a 6,5. La próstata parece favorecer el debido movimiento espermático. Fracciones de la eyaculación y contenido seminal. La formación del contenido seminal empieza desde el viaje de los espermatozoides por los túbulos seminíferos y según avanzan por todo el aparato reproductor se va mezclando con las distintas sustancias que segregan las glándulas. A continuación se estructuran todos los mecanismos inherentes al proceso eyaculatorio, así como sus distintas fracciones y sustancias que contiene el líquido seminal. Fracción preeyaculatoria. Esta fracción representa la fase inicial de la excitación, ya sea provenientes a nivel de estimulaciones sensitivas primarias, como lo son los órganos genitales, secundarias, los órganos extragenitales, ya sea el pecho, los brazos, las piernas, etc., como estimulaciones del pensamiento. Principalmente esta fracción está influenciada por las glándulas de Cooper. Acá se ven bastante bien, son estas pequeñas glándulas. Se encuentran en la parte posterior del cuerpo esponjoso. También hay unas glándulas que son las glándulas de Litre, acá se representan bastante bien, que se ubican a lo largo de la uretra. Acá vemos las glándulas de Cooper, las pequeñas glándulas, y estas glándulas se caracterizan por segregar el líquido preeyaculatorio, que es un líquido de aspecto transparente y mucoso sin la presencia de espermatozoides. Su función es la de lubricar y contrarrestar el pH uretral para el paso del contenido seminal. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la fracción principal. La fracción principal corresponde al movimiento de los espermatozoides desde el epidídimo hasta las vesículas seminales. Esto que vemos acá son las vesículas seminales. Representa entre menos del 10% del líquido seminal total. Fracción terminal. Atañe al movimiento y mezcla de los espermatozoides por el paso de las vesículas seminales. El líquido que segrega esta vesícula corresponde al 60% del contenido seminal total. Es rica en prostaglandinas y fructosa. Por otro lado, el líquido prostático, está la próstata, que vemos acá la próstata, se encuentra o representa el 30% del líquido seminal total. Es rica en ácido cítrico y enzimas fosfatasas. Cumple la función de darle un aspecto lechoso al líquido seminal. El mecanismo de la eyaculación corresponde a tres fases: emisión, cámara de alta presión y expulsión. Por el momento solo vamos a hablar de la emisión. Las contracciones peristálticas desplazan los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra prostática. Hace todo este recorrido. Acá están las vesículas seminales. Acá está la uretra porción prostática, que es todo estos tubitos como azules, eso es la uretra porción prostática. En el mismo momento, las glándulas de Cooper y las de Litre, las de Cooper son esas que están acá, recordemos, ya lo habíamos visto, las de Litre están alrededor de toda la uretra, van segregando el líquido preseminal para lubricar la uretra. Cuando el líquido seminal se encuentra en la uretra prostática, recordemos, es esta, los músculos esfínteres externos, está acá, no sé si ustedes alcanzan a ver acá un tipo como de músculo, pero en forma de anillo, que está acá, lo voy a señalar, es el esfínter externo. El esfínter interno se encuentra en esta parte, lo que estoy señalando acá. Más adelante lo vamos a ver con más claridad. Estos esfínteres se encuentran cerrados. Esta fase está regulada por el sistema nervioso simpático torsolumbar T12L2. Siguiendo con las fases, ahora vamos a hablar acerca de la cámara de alta presión. La uretra prostática, ¿qué es esto? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, permanece cerrada, valga la redundancia, por el cierre de los músculos esfínter interno y esfínter externo. Esto hace que este lugar, que la uretra prostática, se expanda por un corto periodo de tiempo. Este proceso es controlado por el sistema nervioso simpático parasimpático. Ahora vamos a hablar acerca de la expulsión. En el momento en el cual la uretra prostática se expande, los movimientos peristálticos y las convulsiones perineales ejercen mucha presión sobre esta área, de tal modo que el esfínter externo se abre y
es el momento en el cual todo el líquido seminal sale por el meato uretral. Las contracciones durante este proceso suelen ser muy placenteras y hacen parte del orgasmo. Periodo refractorio. Después de haber expulsado el contenido seminal por el meato uretral, sucede un periodo en el cual no se puede realizar una segunda eyaculación. Más adelante se narrarán los procesos que influyen en esta fase, pues van a haber unos neurotransmisores que están totalmente ligados a esta fase. Ahora vamos a hablar acerca de la eyaculación retrógrada. Esto consiste en que la expulsión del contenido seminal no sale por el meato uretral. Normalmente esta sería el viaje que tendrían los espermatozoides y todo lo que tiene que ver con el contenido seminal. Se mete por la vesícula seminal, pasa por el esfínter externo gracias a su abertura y finalmente sale expulsado. Ahora en esta parte de la imagen vemos que el contenido seminal no sale por el meato uretral por el cierre del esfínter externo. B significa esfínter externo. Entonces, como permanece cerrado, lógicamente no va a poder pasar por acá. En este instante, el esfínter interno permanece abierto. Entonces, haría el siguiente procedimiento. Pasaría todo el líquido seminal junto con los espermatozoides y llegaría directamente hacia la vejiga. En este caso, el líquido seminal solamente es expulsado en la micción, o sea, en la orina. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fisiología del orgasmo. El orgasmo, digamos que es el punto más crítico en relación a la excitación. Para lograr tal punto existen ciertos parámetros que se deben cumplir, como lo son las estimulaciones sensitivas que van a provocar la liberación de hormonas, como lo son la dopamina, serotonina y prolactina, así como la actividad de las contracciones clónicas de la musculatura perineal y de todo el sistema peristáltico, que son mediados por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Enseguida analizaremos los factores mencionados. Contracciones clónicas. La uretra prostática se encarga de segregar enzimas fosfatasas y ácido cítrico. También está implicado en la actividad de la cámara de alta presión, acción que corresponde al cierre de la musculatura esfinteriana. En este momento, tanto las contracciones perineales como el mismo movimiento peristáltico están influenciados en la dilatación de esta zona. La musculatura esfinteriana está regulada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando la presión de la uretra prostática es muy alta, el esfínter externo se relaja. Esto que vemos acá, que parece un anillito, este es el esfínter externo. Y la acción eyaculatoria es inevitable. En este caso, el esfínter interno debe estar cerrado, o si no ya pasaríamos a hablar de la eyaculación retrógrada. En dado caso, tanto las contracciones de la musculatura pélvica como los movimientos peristálticos resultan ser muy placenteras para el hombre y hacen parte del orgasmo. El número de estas contracciones oscila entre 10 a 15 y duran entre 0,8 metros sobre segundos, dependiendo de la cantidad seminal que se encuentra en la uretra prostática. Estos valores se alteran considerablemente. De esta manera se considera la explicación de que luego de un largo periodo de abstinencia eyaculatoria, la cantidad de líquido seminal que sale por el meato uretral es mayor. Así, el orgasmo es más placentero por el aumento de los valores mencionados anteriormente. Por otro lado, cuando el contenido seminal es menor, es acompañado de contracciones menos duraderas y placenteras. Actividad nerviosa. Cuando son estimulados los receptores sensitivos primarios, órganos genitales, y secundarios, órganos extragenitales como los brazos, las piernas, el cuello, etc., se activa una vía aferente en relación al nervio pudendo, que pasa su información por las astas medulares hasta el núcleo talámico y finalmente llegará al córtex cerebral. De este modo se activan los ganglios basales y la amígdala. Estas astas medulares también conducen las vías eferentes dorsolumbar T12-L2, controlados por el sistema simpático y el sistema parasimpático, que corresponde a S2-S4. El nervio hipogástrico es controlado por el sistema nervioso simpático T12-L2 y es el responsable de las contracciones de la musculatura lisa, como el cierre de los esfínteres y el movimiento peristáltico, que corresponde a la fase de emisión.
Por el contrario, el nervio pudendo es controlado por el sistema nervioso parasimpático S2-S4 y es el encargado de la relajación del músculo esfínter externo y las contracciones clónicas. También tiene como función el cierre del esfínter interno para evitar la eyaculación retrógrada. A pesar de esta clasificación, ambos sistemas trabajan al mismo tiempo. Por último, vamos a hablar acerca de los neurotransmisores. Se considera que el neurotransmisor más importante del orgasmo es la dopamina, hormona del placer. Al mismo tiempo, el núcleo convex vinculado a la emoción y el placer es activado. Se cree que el consumo de cocaína y anfetaminas producen intensidades más placenteras durante el orgasmo y es debido a mayores niveles de la actividad dopaminérgica que segrega dichas sustancias. Durante la eyaculación, la serotonina es el neurotransmisor más importante, ya que actúa como inhibidor de la eyaculación. Se ha considerado que las personas que padecen de eyaculación precoz tienen bajos niveles de serotonina. Por el contrario, aquellas personas anorgásmicas tienen niveles muy altos de serotonina, por lo que necesitan estimulaciones muy duraderas e excitantes. En base a lo mencionado anteriormente, podemos concluir que durante el coito, los niveles de dopamina están aumentando, mientras que los niveles de serotonina están disminuyendo. Por otro lado, en el momento del orgasmo, la dopamina alcanza su máximo punto de excitabilidad por un corto periodo de tiempo, y tanto la prolactina, hormona que inhibe la expresión del orgasmo, como la serotonina aumentan sus niveles, inhibiendo la sensación del orgasmo y regulando la eyaculación para a posteriori iniciar el periodo refractorio. Bueno, estas son las referencias con las que me he basado durante todo el video. Espero que les haya gustado y hasta una próxima.